Ahí ¿Ahí o va, no? muy bien. Sí, sí, genial, genial, Listo, genial. perdón. Buenísimo, no, no hay problema. Ya aprendido, aprendizaje hecho. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos presentes 59 personas en esta semana de mayo. Charlamos mucho en la cátedra qué hacer. Nos pareció que, bueno, que teniendo en cuenta que hay compañeros y compañeras que seguramente están preparando finales para la semana que viene, dar la posibilidad de grabar esta clase, no siempre la grabamos, en general trabajamos solo con la gente que está presente, así que va a quedar grabada para aquellos y aquellas que están dedicándose a rendir. Y bueno, para todo el resto y también para aquellas personas que pueden, bueno, articular las dos cosas, las dos cuestiones, puedan preparar la materia y también ver esta clase de repaso y tener la posibilidad de hacer alguna consulta, pregunta, etcétera. Nosotras siempre comentamos desde el año 2020, desde el marco de la pandemia, que cambiamos por obvias razones a otro tipo de parcial, al no poder estar en el aula física, nos llevó a un proceso de reflexión nuestro como cátedra de, bueno, de cómo pensar las instancias de evaluación. Y desde ese entonces vamos trabajando distintas maneras de habitar la instancia de parciales, siempre vinculando los conceptos que vamos trabajando a situaciones reales de nuestra vida cotidiana para hacer esto que venimos diciendo en estas 8 clases que vamos teniendo, de utilizar a la materia como, bueno, la posibilidad, a ver, ¿cómo decirlo? Una instancia de reflexión crítica sobre contenidos y argumentos teóricos, metodológicos de, bueno, cómo estamos transitando el proceso de producción de política pública en este momento, cómo estamos entendiendo o tratando de comprender el diseño organizativo que propone, por ejemplo, el Gobierno Nacional. Con lo cual hemos armado un parcial que ahora al final de la clase de repaso un poco voy a decir las consignas para que ustedes ya las tengan este, trabajadas y si tienen alguna duda tienen este espacio justamente para preguntar, donde podamos poner a jugar algunos de los conceptos centrales que nosotros y nosotras hemos estado trabajando en este tiempo. Entonces, desde acá, desde esta propuesta que les hago, vamos a usar una presentación, como hacemos siempre. Es una presentación corta pero contundente, es una presentación de una filmina. Tiene la carátula y una filmina porque también nosotros y nosotras siempre decimos, y nosotras en este caso como cátedra, que la materia entra en una hoja 4. Entonces hacemos el esfuerzo de tratar de que entre en una hoja 4 a medida que vamos avanzando en los módulos, vamos teniendo bueno, la necesidad de ir achicando la letra para que en esta hoja 4 vaya entrando, pero bueno, lo logramos y lo tenemos. Entonces acá, ahí, Cami, vos tenés vista de orador, ¿no? Sí. Arriba ¿Cómo? en vista, a la Sí, derecha, arriba, pone abrí y pone orador. Entonces, igual entiendo que se va a grabar como orador, pero ahí está. este, bien, perfecto. Vamos entonces a compartir la pantalla, la famosa pantalla. Bueno, para mí es muy, muy importante que ustedes puedan, como todo el tiempo, ir armando en el mapa, como decimos nosotras, el mapa de la materia desde el inicio. Entonces, en estos primeros módulos, que es lo que entra en el parcial, hay 4 conceptos centrales que ustedes tienen que poder comprender y cuando decimos poder comprender estamos hablando de las definiciones, ¿no?
Entonces, ahí la primera cuestión que me gustaría recuperar es, bueno, esto, quiénes son los autores que vamos trabajando para definir estos conceptos. En el primer caso, digo primer caso porque es la columna de la izquierda es de alguna manera el lugar desde donde nos paramos para poder pensar el módulo de políticas públicas. Miren que me olvidé de sacar el WhatsApp. Esperen un segundo. Seguimos con problemas técnicos. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí va. Les decía entonces que el primer concepto desde el cual tenemos que poder entender el módulo de políticas públicas es el concepto de Estado, ¿no? Y ahí nosotros y nosotras tomamos a Carlos Vilas, y tratamos de entender esta definición de Estado, primero en esta lógica que plantea Carlos de el Estado es una instancia, él dice es una unidad, una instancia que de alguna manera tiene una capacidad como decía él en la charla, cuando vino aquella tarde, de ejercer el poder, una capacidad de ejercer el poder sobre la ciudadanía, sobre la población. Entonces él va a decir, bueno, el Estado retoma, es la unidad suprema de decisión sobre la población en un territorio determinado, ¿no? Digo, el Estado es ese ámbito, ese dispositivo que nos permite regular de alguna manera las relaciones en una sociedad. Por eso es que, bueno, entra de alguna manera, es tan importante para poder entender qué es esto de las políticas públicas, ¿no? Nosotras decimos, no podemos pensar las políticas públicas sin el Estado. Por supuesto, el Estado no es el único actor que tienen las políticas públicas, pero es un actor central porque tiene esta legitimidad para poder definir la orientación, para definir las políticas, para definir la manera de regular aquellas situaciones que se encuentran por fuera de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y como vimos, bueno, justamente esta unidad suprema de decisión sobre la población del territorio, lo podemos definir también o podemos mirarlo desde lo que es el Estado en términos del Poder Ejecutivo, el Estado en términos del Poder Legislativo y el Estado en términos del Poder Judicial. Nosotros, cuando miramos el Estado desde la materia, sobre todo miramos el Estado visto desde el Poder Ejecutivo. Y entonces el análisis que hacemos lo hacemos desde ahí. Cuando hablamos de políticas públicas, digo, obviamente pueden preguntar, hacer una reflexión, consultar, digo, si vamos a tener, por supuesto, espacio para preguntas, pero ustedes van también preguntando cosas que no se entienden, cosas que necesitan quedar más claras, etcétera, etcétera. Entonces decíamos, cuando Carlos Vilas dice el Estado es poder, cuando Carlos Vilas dice, bueno, el Estado tiene esta legitimidad, la idea de legitimidad también la toman Meny y Twining, que son los autores que ustedes tienen para trabajar políticas públicas. ¿Qué nos interesa del concepto de políticas públicas? Bueno, que justamente son aquellas intervenciones que se realizan sobre cuestiones socialmente problematizadas y que, como dicen los autores, puede constituir acciones u omisiones. Entonces acá también es interesante porque de vuelta el no tomar partido en relación a ciertos temas, ciertas temáticas, también puede ser parte de una estrategia de el Estado para poder hacer estas regulaciones, ¿no?
Entonces, acá la idea de política pública, como es intervención sobre problemas socialmente problematizados, nos habla, al hablar de intervención, de un diseño, nos habla de un proceso de implementación. Entonces, bueno, al hablarnos de un diseño, de un proceso de implementación, rápidamente nos colocan algo que vamos a retomar en un ratito, que es la dinámica del proceso de producción de política pública. O sea, acá no solo vamos a mirar el concepto de política pública según los autores, sino también el proceso de producción de política pública, que es un concepto que intenta dar cuenta de la política pública en movimiento. ¿Sí? Pensar que tenemos una fase de constitución de problemas, una fase de constitución de problemas desde lo público y luego de lo gubernamental, como decía recién, una fase de diseño, una fase de formulación de alternativas, de toma de decisiones, de implementación y de evaluación. Cuando nos referimos a organizaciones, ¿por qué aparece el concepto de organizaciones? El concepto de Estado aparece porque no podemos definir políticas públicas, que es nuestro módulo. Nosotros no estamos trabajando en teoría del Estado, no estamos profundizando en las distintas visiones, las distintas corrientes de cómo se ha concebido el Estado a lo largo de la historia, sino que estamos haciendo foco en políticas públicas. Pero no podemos avanzar sin definir Estado. ¿Y por qué incorporamos organizaciones? Porque entendemos que las organizaciones son los lugares donde se materializa la política pública. O sea, las organizaciones son los espacios donde la política pública se lleva a cabo, sean organizaciones gubernamentales, sean organizaciones de la sociedad civil, sean organizaciones que están vinculadas a movimientos, digo, pero son los espacios donde las políticas públicas se llevan adelante. Entonces, cuando vemos el concepto de organizaciones, nos interesa también que ustedes puedan ver este abordaje que tienen los autores, sobre todo Etkin, que es el autor que ustedes tienen para definir el concepto de organizaciones, que tiene una postura particular en términos de qué es una organización y nos gusta mucho pensar que, o nos sentimos cómodas pensando en esto de que las organizaciones son de alguna manera el reconocimiento de una unidad a partir del reconocimiento de la diversidad, ¿no? Digo, esto es de todas las cosas que podríamos decir de organizaciones, digo, y recuerden que ustedes, a diferencia de otros parciales, donde ustedes tienen que apelar a las definiciones y recordar las definiciones en su redacción, ustedes tienen los libros. Entonces, en este caso, tienen los libros, tienen los teóricos para hacer el parcial. En este caso, lo que más nos interesa señalar en la clase de repaso es que ustedes puedan comprender por qué estamos tomando estos conceptos y cuál es la perspectiva desde la cual tomamos estos conceptos. Entonces, la perspectiva desde la cual Etkin toma el concepto de organización es un concepto, perdón, es una perspectiva que se asienta en una mirada desde la complejidad. Es una mirada holística que reconoce que allí adentro de ese encuadre formal, de ese encuadre que tiene bordes, que pretende tener una identidad, etcétera, etcétera, hay mucho adentro, hay mucha cosa diversa y que tal vez el desafío de las organizaciones es pensar, bueno, qué características tienen esos elementos diversos que la componen para después poder pensar las lógicas. Entonces, acá es importante que ustedes puedan reconocer que los ministerios son organizaciones, que como toda organización tiene productos
busca resultados, o sea, que traten de poder entrar al concepto de organizaciones en el parcial desde entender que es un recorte y como todo recorte tiene que tener algunas cuestiones de identidad que ustedes tienen que poder identificar, ¿no? Después vamos a ver un poquito más en profundidad. Y por último, lo puse último, aunque en la secuencia no está último, el concepto de género. Porque entendemos que el concepto de género, y sobre todo haciendo énfasis en un concepto particular, que es la transversalización de género, supone que seamos capaces de teñir todas nuestras políticas a partir de desnaturalizar relaciones de desigualdad entre varones y mujeres, entre varones, mujeres y diversidades. ¿Por qué? Porque tendemos a entenderlo como un contenido más y en realidad es un contenido relacional, es un contenido que siempre va en tándem con otros. Entonces es que nos preguntemos, por ejemplo, que todo lo que hagamos lo hagamos en clave de género. Las preguntas del parcial las hagamos en clave de género también, o las respuestas del parcial las hagamos en clave de género. ¿Por qué? Porque podemos preguntarnos en términos de, bueno, si el Estado es un lugar de decisión suprema, por ejemplo, ¿quiénes son los que ocupan, quiénes son las que ocupan esos lugares de decisión suprema? Si estamos haciendo un análisis de políticas públicas, que nos podamos preguntar quiénes sostienen esas políticas públicas en clave de género. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes estudiaron, entendieron o profundizaron lo que ya sabían de lo que es transversalizar género, es parte del parcial que ustedes puedan encontrar no solamente en las preguntas directas que nosotras les hacemos sobre el tema de género, sino que se vayan preguntando mientras van contestando si hay algo de lo que se van encontrando que les llama la atención en términos de estas preguntas que intentan desnaturalizar, ¿no? Entonces, insisto, por ejemplo, analizamos una política pública. Bueno, ¿quiénes sostienen esta política pública? ¿Se puede hacer alguna pregunta? ¿Se puede mirar algún dato? ¿Se puede hacer alguna inferencia de quiénes la sostienen en términos de género? ¿Se puede mirar esta política pública tratando de identificar si refuerza las relaciones desiguales en términos de responsabilidades miradas desde el género? Se puede preguntar, por ejemplo, dónde están las mujeres, o dónde están los hombres, o dónde están las diversidades, en clave de la mirada de las partes de la organización que plantea Mitzberg, por ejemplo. Digo, que ustedes mismas, ustedes mismos, ustedes mismes se hagan las preguntas porque de eso se trata. La transversalización es todo lo que hago lo tiño. Digo, yo siempre digo lo mismo, pero no es que digo lo mismo, sino que me refiero al propio proceso, a mi propio camino de empezar a desnaturalizar. Y para mí una de las cosas más fuertes fue el tema de hablar del hombre universal, ¿no? Dejar de hablar del hombre universal, que no me pasó hace muchos años. Digo, les diría que así militantemente lo hago desde hace 3 años, 4 años, 5 años como una locura. Porque me costaba, porque es un esfuerzo, pero lo que me sucede es que visceralmente, políticamente, constitutivamente, no me siento representada como me dicen, hola muchachos, hola, ¿cómo están todos? Yo digo, yo no, no, ahí yo no estoy. O sea, un tema de eso, de identidad, ¿no? De vuelta, lo que hablamos de vilas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el parcial
es una oportunidad para que ustedes también se pregunten acerca de qué significa la transversalización de género cuando contestás un parcial, cuando haces un parcial y lo contestás. Entonces, bueno, a partir de acá arrancamos a complejizar y vamos a complejizar en dos niveles más de conceptos. Recuerden que esto lo tienen, lo van a tener subido como siempre al canal de YouTube, para que también lo puedan usar en el momento del parcial. Vamos a tener este conjunto de conceptos como un segundo nivel que nos ayuda a organizar, bueno, cuáles son los conceptos principales de todos los que fuimos trabajando, porque digo, fuimos trabajando un montón y fuimos trabajando muchos ejemplos, y cuando trabajamos ejemplos lo que sucede es que es como una forma de ir imbricando el concepto con el ejemplo, entonces ustedes tienen que poder ir haciendo ese enganche. Entonces, acá yo les traje, bueno, justamente los que creo que es importante que tengan como claros al momento de hacer el parcial, ¿no? Digo, es importante que ustedes puedan recuperar el concepto de política, el concepto que también trabajamos de Vila sobre qué es la política, porque es ese concepto de qué es la política que trabajamos en el primer teórico, es lo que nos permite entender por qué hablamos de políticas públicas, por qué hablamos de políticas. ¿Recuerdan esta reflexión que hizo Carlos, ¿no? De la visión latina y la visión anglosajona, como para nosotros y nosotras los latinos y latinas, la política es de alguna manera esta mediación para poder procesar los conflictos y la detentación del poder de una manera civilizada. Entonces, las políticas públicas en realidad son políticas. El tema de lo público, lo que dice es como que nos queda raro en relación a cómo es nuestra cultura. Entonces, acá, cuando lo mirás de esta lógica, la política pública no es solamente una declaración de cosas que quiero hacer, sino que la política pública es una forma de entender el mundo, la política pública es una forma de procesar el mundo, la política pública es una forma de establecer roles en relación a problemas socialmente problematizados. Entonces, por eso es que es tan lógico que cuando cambian los gobiernos cambian las políticas, porque no es lo mismo un partido de centro, de izquierda, de derecha. Son posiciones del mundo diferentes. Entonces, le vamos a dar un lugar distinto a la manera en cómo entendemos los derechos, le vamos a dar un lugar distinto a entender cómo es esto de poder cambiar de grupos sociales o de salir de distintas situaciones o de quedarse en el lugar donde naciste, qué significa ampliar los derechos de un niño, de una niña, de un niñe que nació en un barrio donde tiene muchísimas situaciones de derechos vulnerados, para que pueda estar en una situación mejor de encarar la vida, qué significa la salud pública, qué significa la educación pública, etcétera, etcétera. O sea, la noción de política, que ustedes tengan claro la noción de política, es lo que les va a permitir entender por qué la política pública es distinta en relación a, bueno, el gobierno que tengamos de turno, y por qué cuando votamos no solamente miramos si nos seduce o no nos seduce, si nos parece contundente o no contundente el candidato o la candidata, sino que también votamos atados a una acción de gobierno, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante en ese sentido. Después el concepto de triple dimensión, que hoy lo nombrábamos un poco, que planteaba Carlos, y acá en un ratito lo vamos a ver, digo, pero nos parece también importante porque es una forma de entrarle a la idea de Estado que nos parece súper potente para ver
la complejidad que tiene, ¿no? Digo, cuando hablamos de Estado, hablamos de distintas cosas, entonces ahí la triple dimensión nos ayuda a visibilizar esto. Cuando Cuando vamos a políticas públicas, acá tenemos como tres bloques, ¿no? Digo, un primer bloque que nos referíamos a Many Twain justamente hace un ratito, donde ellos nos van a hablar sobre todo de qué es una política pública, y cuáles son las características, entre otras cosas. Nos hablan también de la legitimidad, nos hablan de la acción pública, nos hablan de varias cuestiones, pero digo, nos interesa acá que señalen esta cuestión porque, bueno, son elementos de análisis, ¿no? Mirar a características son elementos de análisis. Y acá entonces tenemos otro bloque que la tomamos a Paula Maya para referenciar esto como autora central, digo, si bien tomamos otros autores, nombramos otros autores para el tema de evaluación, porque estamos hablando de evaluación de políticas públicas, ¿no? Entonces acá nos interesa que depende la política pública que queramos analizar en el parcial, bueno, si es una política pública que refiere a algún proceso de evaluación, por ejemplo, bueno, o nombra algún proceso de evaluación. Hoy, por ejemplo, que como decíamos en alguno de los teóricos, se está haciendo el pasaje del plan potenciar trabajo ¿cómo es? Me lo niego. Ahora sí, ¿cómo es? Volver al trabajo. Volver al trabajo, gracias, Ipa. Volver al trabajo. Bueno, ahí puede aparecer algo, aunque sea nombrado esto de, bueno, evaluamos y entonces, bueno, ¿cómo aparece la evaluación? ¿Qué se referencia? Si es monitoreo, si es ex ante, si es post, etcétera, etcétera. Y después tenemos estos dos conceptos cuyo autor es Jorge Sotelo, que es el concepto de cadena de valor público, el concepto de modelo de agregación de valor. Dos conceptos que también vamos a trabajar en el parcial de manera directa. Entonces es importante que tengan el teórico a mano, es importante que tengan la charla de Jorge a mano para que si quieren tener algún ejemplo, quieren hacer algo con eso, lo puedan hacer. Y por último, en términos de los conceptos verticales, encontramos lo que es el marco de funcionamiento de las organizaciones, este aporte que hace Schwarstein, que tomamos en el teórico, digo, ahí no tienen texto de referencia, pero sí nos interesa que les pueda ayudar a comprender qué es esto de la identidad, la estructura y la autonomía de una organización. Las partes componentes, que acá Mitzver, al igual que en mecanismos de coordinación de la tarea y diseño de organizaciones, Mitzver es el autor principal, que nos ayuda a poder comprender esto de cómo está conformada una organización, cómo se coordina el trabajo en una organización y cómo se diseña una organización. En términos de grandes conceptos que vieron con Lorena sobre género, tenemos estos que vemos acá, perdón, no, los vamos a ver después, me confundí. Entonces, acá empezamos a ver en detalle los conceptos que hemos presentado. Cuando hablamos de triple dimensión, nos referimos a estas tres dimensiones de las que habla Carlos Viles. Acá las tienen para poder recordarlas y obviamente si hay alguien que quiere hacer alguna aclaración, alguna pregunta, la hacemos por supuesto. Cuando hablamos de características, nos referimos a estas 5 características que los autores nos proponen. Cuando hablamos de evaluación, aparecen estos conceptos. ¿Cuándo podemos decir que es un proceso evaluativo? ¿Qué tipos de evaluaciones conocemos? Nos referimos a las fases, no porque sea una subcategoría de la evaluación, sino porque las vimos en conjunto con la evaluación, pero esto que yo nombraba hace un ratito, la fase de construcción de agenda pública, de construcción de agenda gubernamental, la formulación de alternativas, la toma de decisiones, el diseño, la implementación y la evaluación.
Cuando hablamos de cadena de valor público, los conceptos que trabajamos son estos. De vuelta, son pocos pero contundentes. Recuerdan ese gráfico que simplifica de alguna manera la vinculación entre las organizaciones y la sociedad y los gráficos que van complejizando de alguna forma esa relación entre varias organizaciones que forman parte de una red, que forma parte a su vez de la producción de un producto, de un resultado. Recuerden acá que es muy importante que ustedes puedan identificar el concepto de producto como bien o servicio de una organización, que puedan identificar los resultados, que son aquellas situaciones que queremos lograr con lo que generan los productos en la población. O sea, cuando miramos productos, miramos la organización. Recuerdan, por ejemplo, que hablábamos de producto, uno de los productos de nuestra facultad son las clases. Otro producto de nuestra facultad pueden ser los proyectos de investigación o las investigaciones, mejor dicho. Y los resultados, en términos de resultados, tienen que ver con justamente las personas graduadas, las investigaciones realizadas, la contribución a la ampliación de conocimiento sobre algunas temáticas. Em, Toda organización la tenemos que poder comprender por sus productos y sus resultados. Decíamos, es una manera sencilla de poder comprender el sentido de una organización, qué produce y qué resultados busca. Hago hincapié porque es una de las consignas del parcial. O sea, ustedes van a tener que ubicar de organizaciones vinculadas a los ministerios y van a tener que buscar en clave de la gestión presidencial pasada, o sea, la gestión nacional pasada, el gabinete pasado y el gabinete actual, identificar al menos una X cantidad de productos de esas organizaciones que ustedes elijan. Digo, ¿qué nos interesa acá? Que realmente pongan a jugar lo que trabajamos durante estos 2 meses, o sea que, o 3 meses, ya vamos ahí, 2 meses y pico entrando en el tercero. Que exploren, o sea, que les sirva, que no sea solamente repetir qué es cada cosa, sino que realmente puedan decir, bueno, a ver, ¿qué es esto? A ver, ¿cómo yo puedo entender qué es este ministerio? Y si no me sale de bueno, lo hago del otro. Y trato de usarlo, de usar las categorías y etcétera. Lo mismo con el modelo de agregación de valor. Recuerdan que acá Jorge el planteo que hace es que las organizaciones no solo son producción, que sería la dimensión que acabamos de ver en cadena de valor público, sino que además son regulación, son distribución y son orientación estratégica. Entonces acá de vuelta nos interesa que traten de buscar orientaciones estratégicas de algunos ministerios, usando toda esa gran capacidad que ustedes tienen. Fue una discusión, no una discusión, pero un intercambio entre nosotras, si les dábamos algún atajo de dónde encontrar las cosas o no. Y resolvimos que no, porque nos parece que tienen las capacidades absolutamente para poder buscar y poder armar un parcial lindo, lindo en el sentido de que digan, bueno, esto que estuvimos trabajando durante estos 2 meses en el espacio de los teóricos y problematizando también en algunos aspectos en el espacio de los prácticos, en los ejercicios que le fuimos proponiendo, bueno, lo puedan retomar realmente. Y cuando nos referimos a organizaciones, digo, porque acá también tenemos nuestros conceptos, como yo se los decía hace un ratito, digo, esto de que nos trae Schwarten, que trabajamos en el teórico, de identidad, estructura y autonomía.
que podamos comprender cómo las organizaciones necesitan un marco para poder funcionar, necesitan un algo donde poder sustentarse, y ese algo donde poder sustentarse, va a decir Schwarstein, bueno, es la identidad y es la estructura. Una organización sin identidad no es una organización, y una organización sin estructura no es una organización, ¿no? Entonces ahí, bueno, nos permite mirar un poco de qué se trata esto. Y una organización que no tiene capacidad de autonomía, que no tiene autonomía, es una organización que no se sustenta en el tiempo. Él va a terminar diciendo, es una organización que no es viable. Cuando hablamos de las partes, esto lo trabajamos también en los prácticos. Nos referimos a estas que hemos trabajado bastante, que ustedes puedan identificar, y les vamos a pedir a ustedes en el parcial que se concentren en el lápiz estratégico. Acá no van a tener que hacer mucho más, pero digo sí que ustedes ubiquen que de cada ministerio, de cada espacio que están analizando, no solo está el lápiz estratégico, sino que hay un montón de otras partes que tiene la organización que no nos estamos refiriendo, pero que existen, y que cuando hablamos de las maneras de coordinar la tarea, bueno, también tenemos formas diferentes, como hemos visto en los teóricos, formas distintas de coordinar lo que hacemos, y esto también después se refleja en los últimos conceptos a los que nos referimos en la parte de organizaciones, que tiene que ver con justamente el diseño organizativo y lo que son los organigramas. ¿Por qué nos interesa esto especialmente? Porque ustedes van a tener que trabajar sobre organigramas y van a tener que trabajar sobre entender que vinculamos en el diseño organizativo y miramos en los organigramas cuestiones que tienen que ver con la cadena de valor público, cuestiones que tienen que ver con el marco de funcionamiento de las organizaciones, cuestiones que tienen que ver con las características de una política pública, y cuestiones que tienen que ver con la idea de la política claramente. Y por último, no sé si se ve acá, porque yo no lo estoy viendo, o sea, no es que no lo estoy viendo, sino que lo veo partido. Ahí, perfecto. Por último, los tres conceptos de género que trabajaron con Lorena. Ustedes los trabajaron por justamente aparición. Digo, primero hablamos de igualdad, después hablamos de equidad, y por último hablamos de transversalización. Y la transversalización es de alguna manera el concepto, como yo les decía hace un rato, que nos ordena para poder entender que cuando hablamos de género y cuando hablamos de transversalización, es lograr que todas las políticas, que todos los diseños, que todo lo que vayamos haciendo, lo hagamos en el marco de un proceso reflexivo para tomar decisiones, que ponga en una situación de desnaturalización, insisto, de relaciones desiguales entre los géneros, que al estar naturalizadas históricamente son difíciles de construir, y que de eso se trata. Esto es la maraña de conceptos. Digo que si los vemos así, si alguien en este momento somos 67 personas y entrara el 68 o la 68 o le 68, diría, ¿qué es esto, no? Bueno, la idea es que justamente la construcción de esta cantidad de conceptos la podamos hacer a partir de la concatenación lógica que fuimos haciendo en secuencia, y que es un poco lo que les invitamos a hacer en la lectura de los textos. Que tengan una lectura de los textos
focalizada, una lectura de los textos selectiva, una lectura de los textos que se quede con aquellas cosas que les proponemos incorporar. Y por supuesto, después si quieren seguir leyendo, enamorados del texto o enamoradas, por supuesto, súper contentas nosotras, pero digo, en términos de economía de esfuerzos, en términos de priorización de tiempos, etcétera, etcétera, entendemos que acá hay un camino de lectura posible que les estamos proponiendo para que ustedes lo puedan hacer y no se les vaya el tiempo en cosas que tal vez no son centrales para lo que estamos trabajando con ustedes en la materia. Hasta acá venimos, ¿sí? Hola, Colo. Genial. Hola, Bermúdez, tampoco te había visto. Están atacando los mosquitos mal. Bueno, si estamos hasta acá, me gustaría, ahí la veo a Cami también, Cami Sayus, hola. Voy viendo la cátedra, que van llegando y después, bueno, veo a todas las compañeras y compañeros que están acá. Eh, si les parece, entonces, me gustaría que viéramos el parcial. ¿Les parece? Bien. Lo van a tener subido en un ratito. Hola, Gubis. Bien te veo. Esperen que salgo de acá. ¿Eh? ¿Ipa, lo tenés a mano? Me pensé que lo había descargado, pero... Para, si no abro el coso. Deja. A ver si me abre rápido el WhatsApp. Esperen un cachito, pensé que había descargado la última versión. Acá está. Ahí ya lo tengo. Bueno, se los leo, se los empiezo a leer. Acá está, lo tienen que estar mirando. Bueno, decimos, como hemos compartido en distintos momentos a lo largo de esta primera parte de la cursada, los conceptos trabajados nos permiten analizar la coyuntura actual en clave de comprender los intrincados procesos en los cuales la política pública se configura. En este sentido, entendemos que la trama actoral que participa en ese proceso de producción incluye diferentes actores del gobierno, del poder legislativo, ejecutivo, organizaciones no gubernamentales, organizaciones privadas, etc. Elegimos proponerles para esta instancia consignas que retomen la palabra autorizada para comunicar las decisiones del Gobierno Nacional en la figura de su vocero presidencial, Manuel Adorni, y a partir de allí trabajar 6 categorías centrales de los contenidos del módulo 1 y 2. Los contenidos son características de una política pública, dimensiones del Estado, transversalización de género, diseño organizativo, cadena de valor público, modelo de agregación de valor. Perdón, consignas. Vamos a ir de a poco, así no se ponen. Tomo un mate y me voy. Primera consigna. Buscar en internet.
las declaraciones del vocero presidencial y elegí una noticia sobre una política pública que se encuentre vigente o haya sido propuesta por el gobierno actual con la suficiente información para que puedas. O sea, ustedes van a buscar en alguna de las cosas que ha dicho el vocero presidencial, ustedes van a buscar una noticia que se refiera a una política pública. Lo que tienen que estar ahí atentos y atentas es que realmente tenga información para que después puedan completar el ítem 1 y el ítem 2. ¿Cuál es el ítem 1? Definir las características componentes según el texto de Many Twain. Y la segunda, realizar una reflexión de ustedes sobre la política elegida utilizando la propuesta de Vilas para definir la triple dimensión del Estado. O sea, acá lo que nos interesa es que ustedes agarren una política pública, que la referencien en relación a cuál es el planteo que está haciendo el gobierno, si está hablando de la política pública porque la está creando, si está hablando de la política pública porque la está suprimiendo, si está hablando de la política pública porque quiere hacer algo, etcétera, etcétera, que puedan referenciar eso, decir, bueno, esta es la noticia que a mí me lleva a esta política pública. Supongamos, por ejemplo, que tiene que ver con, no sé, algo de lo que ya hablamos, ¿no? Digo, el programa de becas, para colegios privados, de hijos en edad escolar. Perfecto. Entonces, hay que tener la suficiente información para poder decir algo de eso. ¿Por qué nos interesa esto? Para que ustedes hagan un esfuerzo denodado por no dar una opinión de qué piensan de la política, sino que usen los autores para poder decir algo de esa política. Traten de identificar, bueno, qué programa es el que pueden comprender, qué contenido, qué orientación normativa. O sea, no, si me parece que está buena, me parece que está mala, no les estamos pidiendo eso, les estamos pidiendo que ubiquen los conceptos en un ejemplo. Lo mismo con la triple dimensión que plantea Vilas. Bueno, ¿para qué nos sirve entender la dimensión de la constitución de la identidad? Entender la dimensión que tiene que ver con la gestión, entender la dimensión que tiene que ver con el Estado como estructura de poder, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una reflexión. Bien. Segunda consigna. Identifica en alguna conferencia de prensa del vocero alguna declaración que refiera de manera directa o indirecta a las políticas de transversalización de género, usando como referencia el texto de Josefina Fernández y los contenidos trabajados en la materia. ¿Qué les pedimos que hagan con esto? Que listen los temas que están dichos por el vocero presidencial y que identifiquen, que busquen la normativa actual vigente en el Poder Ejecutivo Nacional sobre políticas de transversalización de género. ¿Cuál es la normativa? Y brevísimamente, ¿qué dice? Identificar la normativa, identificarla y argumentar, explicar qué dice esa normativa, la vigente, ¿sí? Digo que a ustedes también les permite hacer un ejercicio de análisis de política pública, de búsqueda de información, hoy en internet, digo, en otro momento tal vez tendríamos que haber ido no sé, algún diario, alguna referencia, hoy en internet está todo, entonces acá de vuelta lo que les pedimos es que concentren energía en que, bueno, hagan un barrido interesante, que traten de ver si está vigente o no está vigente, que estamos pidiendo Poder Ejecutivo Nacional, no estamos hablando de las provincias, estamos hablando del gobierno nacional, etcétera, etcétera. Y la última consigna es, tomando en cuenta lo trabajado en clases y los textos de referencia, te pedimos que observes comparativamente el organigrama del gabinete de Alberto Fernández y el de Javier Milei. Y que hagas tres cosas. Identifiques un producto final de cada ministerio utilizando fuentes secundarias que referencies. Un producto de cada ministerio. Que construyas en base a información
información rastreada, una orientación estratégica de al menos 3 ministerios de cada periodo de gobierno, del de Alberto Fernández y el de Javier Milei. Y tercero, que realices una reflexión personal donde puedas sintetizar la propuesta de gobierno a partir de la lectura de eso, ¿no? Digo, del punto 2. Eso es lo que les armamos para que ustedes puedan dar cuenta de lo que hemos trabajado en estas 8 clases en el marco de la materia. Veo caras de todo, caras de preocupación, caras de cómo voy a encarar esto, etcétera, etcétera. Insisto con esto, es un parcial que lo que busca es que, a diferencia de los parciales áulicos, donde lo que se busca es lo que ustedes recuerdan de los textos, lo que ustedes manejan de los textos, puedan poner a rodar los textos en clave de una ejercitación, de un análisis concreto. Eh, el parcial tiene cuestiones de forma, digo, que les pedimos también que puedan respetar, digo, sobre todo la extensión, digo, que es uno de los problemas que siempre aparecen, digo, nos parece que, como decimos siempre, es una competencia a lograr en las estudiantes y en los estudiantes la capacidad de síntesis, la capacidad de transmitir las ideas centrales, que no tenemos que recortar y pegar locamente para generar hojas y hojas y hojas, sino que realmente tenemos que tomar decisiones en qué queremos poner, cómo lo queremos poner, qué queremos decir, etcétera, etcétera. Y bueno, y a partir de ahí construir el parcial. Por supuesto, tienen la instancia de recuperatorio la primera y la segunda, digo, eso también es una opción, un derecho que ustedes tienen de elegir cuál es, pero lo que nosotras siempre decimos es, bueno, cuando no toman las opciones, ustedes mismos, ustedes mismas se van restringiendo en bueno, las opciones, las posibilidades que tienen para poder aprobar, ¿no? Así que ahora sí, digo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, Ipa quiere hacer una No, pregunta. no, una aclaración. Ahí en el aula ya se habilitó la sección, que es un mosaico del primer parcial de la primera instancia, lo tienen como tarea, y lo que reforzábamos en el aula es que, además de la lectura pormenorizada de las consignas, también lean los requisitos de entrega, que están detallados abajo. Hay uno que agregamos ahora a último momento, que es que los archivos vengan en Word. Cuando los mandan en PDF, nosotros tenemos que convertirlos y nos es mucho trabajo convertirlos, se nos desconfiguran, y entonces lo pusimos como requisito. La extensión, la fuente, el tamaño, el interlineado, digamos, no son detalles a no tener en cuenta, ni nosotros los pasamos por alto. Por tanto, nosotros cuando recepcionamos los parciales, nos fijamos eso, ¿sí? Así todos también están en las mismas condiciones para el desarrollo, puede parecer menor, pero un interlineado también determina algo importante en un parcial domiciliario. Entonces, los márgenes, bueno, lo que se detalla, que es mínimo, ténganlo en cuenta. Es un Y primer filtro, o sea, sí, devolvemos parciales si esto no se cumple para tener total claridad, ¿no? bien. Y otra cosa que no queríamos dejar de traerlo, pero en términos de jerarquía, claro que no va a ocupar más importancia que el parcial, es que ustedes ven habilitada una sección en el aula que se llama Mates con, que es una sección que nosotros queremos aprovechar ahora, sobre todo que se van a poner en mayor vinculación con los autores, con los teóricos por ahí, con los textos, porque también sabemos que a veces se va leyendo para el parcial, que si hay alguna pregunta o alguna reflexión que, si bien no tenga que ver con el parcial, pero a ustedes les quede repicando, en donde, si ustedes tuvieran la oportunidad de dialogar con el autor, lo harían. Por eso le pusimos mates con, por más que no vayamos a tomar mates, es virtual. Que ustedes se la anoten en algún margencito, y nosotros vamos a habilitar
una especie de foro, por si alguien quiere poner una reflexión, alguna duda, alguna pregunta, lo que sea que tenga que ver con un intercambio, y la idea es que nosotros, en los autores que los tengamos a mano, se las podamos dar y responder de primera mano, y los que no, alguien con la experiencia o alguien autorizado en la temática las va a responder. Entonces, si es organizaciones, puede ser María, Sotelo también, digamos, los que tenemos a mano, los que tenemos con referencia para responder, pero que se convierte en algo más distendido si tienen ganas, ¿no? Pero ahora que van a entrar en mayor contacto con los textos, quizás algo de esto aparezca. Así que aclarar eso. Bien. Alejandra, Sí, tengo dos preguntas con respecto a las consignas del parcial. dale. Primera consulta, la consigna número C, la última, Sí, la uno dice identifica al menos un producto final de cada ministerio. En la primera parte dice que tenemos que hacer el organigrama, comparativamente el organigrama de Alberto Fernández y de Milei. Ya sabemos que no son lo mismo los organigramas y que hay una diferencia de ministerios. ¿Ese producto exacto. de cada ministerio es en base al de Milei, al de Fernández o a los dos? Porque A los hay dos, más ministerios en uno. a los dos, a los dos. O sea, de todos los ministerios que había antes con Fernández y de los nuevos ministerios que hay ahora y de todos, un producto. A ver, vamos de vuelta. La idea es que ustedes primero usen lo que preparamos en el teórico para ver los ministerios, para ubicarse, digo, porque si no les va a costar ubicar cuáles son los ministerios. Entonces, ahí lo que tenemos que identificar es, mirando, como vos decís, qué hay en uno y qué hay en otro, al menos un producto en un periodo y al menos un producto en el otro, no en periodo, sino en el otro gobierno de otro ministerio, al menos en un ministerio, ¿sí? Ah, bien. ¿Está Por bien? eso pregunté porque entendía, Uno y eh, uno, uno y identifica de uno. cada ministerio, dice, por eso, identifica al menos un producto final de cada ministerio. Entonces yo No, no, digo que no, es de no. todos los ministerios en cada No, periodo, por no, no, eso no no, no, entendí. no. Ahí entonces está, ahora modificamos la consigna. Modificamos la consigna. A mí me Sí, había no, no Ok, pasado lo podemos. mismo. Bien, 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 bien. Había entendido igual. Esto es por contarles, mostrarles las preguntas, nada, digo, pero ahora las revisamos para que esté bien claro. La idea es que ustedes puedan hacer primero la búsqueda y decir, bueno, que ustedes elijan si van a tomar el mismo ministerio, si van a tomar otro ministerio, pero que ustedes puedan identificar con total claridad un producto. ¿Está bien? Un está producto. bien. Habíamos pensado que fueran dos o tres, pero digo, ahí en la versión uno y la versión 2 de los ministerios, evidentemente se nos hizo lío. ¿No, Ipa? Sí, o Bien. sea, sí, sí. Ahora lo cambiamos. Bien. Profe, Bien. perdón, no, yo no Entonces, terminé de desestimos entender. porque yo descargué el parcial acá que ya está en aulas, entonces espero a que pongan Sí, otra sí, sí, versión ahí. Igual yo me esperanos. lo corregí acá. Esto es tiempo real. Esto es Ok, tiempo real. Está bueno también que haya surgido acá porque nos da la posibilidad de, bueno, de chequear con ustedes qué es claro, qué no es claro y ahí ver bien. lo que hay que modificar. Sí. Y la segunda Este, pregunta es en base a también en esa misma consigna C, la última, la 3, que dice realiza una reflexión personal donde pueda sintetizar la propuesta del gobierno a partir de la lectura. Vuelvo a lo mismo, como es comparativa de dos gabinetes, ¿es del gobierno de Fernández, es del gobierno de Milei o de ambos gobiernos? no, por eso, vamos de vuelta. ¿Para que voy a compartir pantalla? Espérame un cachito. ¿Dónde estás? Acá. Está en relación a los productos. ¿Está bien? Está en relación a la orientación estratégica. Entonces, vos acá haces una reflexión que compare, porque el sentido de esto, fíjate, es la comparación. La consigna es la comparación. Que vos puedas decir, bueno, tomando
la comparación que miré, tomando los productos que identifiqué, tomando la orientación estratégica que vi y con lo que yo leí, ¿qué reflexión puedo hacer? La unidad, por decirlo de alguna manera, es la comparación. Pero insisto con esto, digo, no es una reflexión de qué opino del gobierno anterior o qué opino del gobierno ahora. Es una reflexión personal porque es una construcción que ustedes van a hacer, pero es una construcción que pretende poner foco en el análisis. ¿En qué análisis? Que ustedes analizaron producto, analizaron orientación estratégica y entonces están en condiciones, con la lectura que tienen, de hacer una reflexión sobre esa comparación que hicieron, no sobre una cosa general. ¿Sí? ¿Es claro, Alejandra? Perdón, pero más o menos. Siento como Bueno, que lo voy a no, volver a leer, tranquilo, ojo, lo voy a leer varias tranquila. veces como para incorporarlo, pero está bien, está bien, está bien. Es como procesual, ¿no? Hacer la uno del Claro, producto, la 2 de la vos orientación fíjate que estratégica. Sí. Vos fíjate que tenemos separadas letras y números, ¿está bien? Las letras es la consigna principal. Los números, o sea, es lo que vos tenés que mirar, el centro de lo que a vos se te está pidiendo. Entonces, el centro de la primera tiene que ver con una política pública, el centro de la segunda tiene que ver con género, el centro de la tercera tiene que ver con comparación, ¿está bien? Entonces, los números te indican qué es lo chiquitito que tenés que hacer. Entonces, en lo chiquitito que tenés que hacer, en la última es decir, bueno, listo, ya hiciste toda la comparación, ya identificaste los productos, ya identificaste la orientación estratégica. ¿Qué reflexión te merece a partir de eso que acabas de hacer y los textos que hemos leído? ¿Por dónde saldrías? Haciendo hincapié que no sos la misma, se supone, la hipótesis es que no sos la misma antes de la lectura de los textos y antes de la cursada de la materia que ahora. Entonces, poniéndote como analista, haciendo el ejercicio, el juego, si querés, ¿no? Digo, eso es lo que estamos haciendo en este parcial, es salir de la idea de la opinión para pasar a una reflexión argumentada. ¿Argumentada en qué? En lo que hiciste, usando los autores y autoras, y lo que el ejercicio que fuimos haciendo a lo largo de todos los teóricos. ¿Es más claro ahí? Igual vieron que el tema de consignas de parciales es como todo un tema, ¿no? Digo, a veces las consignas no son claras y entonces hay que darles la vuelta suficiente hasta que sean claras. Digo, la típica escena del parcial del aula, de decir, profe, ¿puede venir un cachito? No entiendo la consigna, no entiendo la pregunta. Bueno, digo, está buenísimo esta instancia para poder aclarar. ¿Qué más? Profe, perdón, a mí no me quedó muy clara esa pregunta de la de los productos. Me mareé un poco. Sería, por ejemplo, el Ministerio de Economía es un ministerio que se mantiene en el gobierno pasado y en este. Sí, Tenemos que elegir un producto o del anterior o de este o un producto de los dos. de los Porque no dos, me de quiero. los dos, de O los sea, dos. bien, Sí, de los bien. dos. ¿Qué es uno? O sea, lo que uno, el Ministerio de Economía, tomando lo que dice Dulce, el Ministerio de Economía debe tener, no sé, medio millón de productos, de cosas que entrega a la sociedad. Lo que queremos es que ustedes hagan el ejercicio de formular un producto en base a información. Digo, que no se queden solamente con... Dicen las de políticas públicas que hay productos, bienes o servicios que puedan hacer el ejercicio. Sí, bueno, es un bien, es un servicio y se trata de tal cosa. Y que eso no lo inventen, sino que lo busquen y que pongan la referencia. Bueno, yo encontré esto. Digo, les pongo uno que a mí me encanta, que lo busco, lo uso todo el tiempo, por ejemplo, que es el manual, de presupuesto. A ver si lo tengo por acá. Sí, espera un cacho. Esto, por ejemplo, es un producto del Ministerio de Economía, que yo lo uso mucho.
que es el que te explica cómo se conceptualiza la red presupuestaria argentina. Es un bodoque, que ellos ahora lo tienen este es viejo, de hace años, pero son, no sé, un montón de páginas, a ver cuántas son, no sé ni cuántas son, 340 páginas. Entonces, esto es un producto del Ministerio de Economía. Bueno, ¿qué producto tiene el Ministerio de Salud? ¿Qué producto tiene? O, por ejemplo, lo que hablamos el otro día, bueno, ahora que el Ministerio de Educación no es más ministerio. Si mirás la Secretaría de Políticas Universitarias, por ejemplo, podés mirar, no sé, el programa de becas, que hagan ese esfuerzo y por supuesto, digo, como estamos en quinto año de la universidad, digo, y acá retomando esto de las consignas y lo que planteaba Alejandra, todo lo que vamos poniendo, bueno, lo vamos argumentando, ¿no? Digo, no ponemos solamente tal cosa, sino es porque tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿sí? Que el parcial sean cuatro carillas, sean las carillas que tengan que ser, de una hilación contundente, de acercamiento de ustedes a las políticas públicas, y a las organizaciones, ¿no? Digo, eso es lo que pretendemos, con todo nuestro, corazón, que realmente lo puedan vivenciar de esa forma. María, ¿puedo Lorena, agregar sí, una cuestión que el otro día surgió? ¿Se escucha? sí. Ah, bien, que surgió en el práctico, digo, por ahí sirve como ejemplo, que en esto, en el ejercicio de mirar a un ministerio, se puede ir recortando con el análisis de un organigrama y decir, bueno, de este ministerio, esta subsecretaría o esta dirección tiene tal producto. Digo, no es necesario que solamente miren o se queden con la primera imagen, sino, bueno, lo que fuimos desarrollando en los prácticos, ¿no? Como el ejercicio de ir mirando los organigramas y cómo se va distribuyendo la política a partir de los programas y de esas cuestiones que estuvimos viendo. Tal cual, busquen ustedes la posición más cómoda, por supuesto, recuerden que es individual, o sea, es individual, tienen días para hacerlo, digo, o sea, tienen todas las condiciones para que lo puedan hacer tranquilas y tranquilos, entonces en ese sentido, digo, nada, que a veces pasa que cuando vienen parciales iguales, bueno, hay que devolverlos, y bueno, es un bajón. Así que siempre apelamos a la responsabilidad, se pueden consultar, lo pueden, qué sé yo, pero tiene que haber, por eso también, en relación a lo que preguntaba Alejandra, la última consigna tiene que ver con eso, ¿no? Que también ustedes puedan como pelar, lo personal, que no todo sea, bueno, nada, eh, que haya ahí la voz de ustedes, no solamente en la elección de las cosas que van a tomar, que obviamente hay tantas cosas que sería muy, o sea, puede ser que pase que haya coincidencia en lo que toman, pero es raro que haya coincidencia en la uno, en la 2 y en la 3 en todos los sentidos. Entonces ahí también hay producción personal, ¿no? Bien, ¿algo más? Sí, yo me quedó una pregunta. El Dale, texto de Josefina Fernández, sí. que estaba ahí. Según cronograma, la bibliografía para la clase que trabajamos género son videos. No sé qué texto es. Es un PDF. No lo encontramos en la bibliografía, también por eso decíamos. Bien, No. Sí. revisamos a ver si se cayó en algún momento. Gracias entonces por referenciarlo. Es un PDF, pero sí, sí, lo ponemos ahora, buscamos a ver qué es lo que pasó. De todas maneras, digo, bueno, nada, también, ahí sirven las dos cosas, ¿no? Digo, sobre todo lo que nos interesaba en el teórico está la definición de transversalización que está sacada de ese texto. O sea que es un poco contextualizar la definición de transversalización que da Josefina, que en realidad toma de organismos internacionales, ¿no? Digo, no es una definición de ella, pero digo, se refiere a eso, no es que les vamos a plantear algo que no han visto.
Bueno, ánimo. Esperamos que sea algo, por lo menos, nada, que los ayude a conectar de otra manera. Hola Julia, que te veía ahí en cuadraditos. Bueno, gente, si les parece, dejamos por acá. Nos encontramos el miércoles que viene para que es bimodal, es la entrega. Por supuesto, les pedimos un esfuerzo para que puedan concurrir a los prácticos. Sabemos que a veces a último momento todos y todas hacemos las cosas, entonces que, bueno, como los prácticos son cada 15 días, más allá de las faltas puedan hacerse el tiempito para poder transitar la semana que viene, bueno, que tiene esa particularidad. Y nos encontramos a la mañana en el Zoom y a la tarde en el aula 14. ¿Está bien? O en el Zoom para quienes participan por aula extendida. Nos despedimos entonces. Gracias. Hasta el miércoles. Chao, hasta el miércoles. No, gracias. Adiós. Chao, hasta el Chao, miércoles. hasta luego. Chao. Cami, ¿cortás la grabación?